Shalom, shalom, mi nombre es Ronnie Alberto Vázquez Chevalier, soy de la República Dominicana, el municipio de Puerto Plata, San Felipe, el cual vengo, donde nací, crecí, y hoy le quiero hablar a ustedes en este momento tan especial en el cual mi Padre Celestial me ha permitido, porque para mí estos momentos son especiales. Cada persona le da y significado a un momento tan especial en el cual se reúne. Y para mí, al reunirme en este momento compartiendo este mensaje con ustedes, espiritualmente, me uno a los que ya han vivido y a los que no han vivido y van a empezar a vivir, y en el cual este testimonio va a impactar a muchos en la situación en la que están pasando y a otros que no. Vengo de una familia humilde, crecí verdaderamente en un hogar cristiano, y en el hogar cristiano en el cual crecí me enseñaron conceptos. A pesar de esos conceptos del cristianismo, me enseñaron a tener temor del Eterno, pero me enseñaban a decir los nombres y tener concepto bajo la ideología del cristianismo. Hoy en día, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En algunas traducciones lo cambia un poco distinto, pero quiero decirles, hermanos y amigos, que cuando uno no decide investigar, profundizarse en los mandamientos y los preceptos y los estatutos y las leyes del Eterno que nos ha dado a través de la bendita Torá, la Torá, los 5 libros de Moshe que se le dio al pueblo de Israel, y haber sido dada al pueblo de Israel para santificarlos y purificarlos, porque si se dan cuenta, Abraham no era judío, el padre de Abraham no era judío, pero salió de una tierra idólatra, Ur de los Caldeos, y no fue considerado en ese momento judío, sino que cuando escuchó la voz de Hashem, la palabra Shema, escucha, una palabra hebrea muy importante. Cuando se dice Shema, se le presta oído, es como atenciona, presta atención a lo que te voy a decir. También se puede entender desde su perspectiva y las conclusiones en las cuales ustedes pueden ir entendiendo basado a la enseñanza y el aprendizaje y el conocimiento de la palabra, que es como una advertencia: escucha lo que te voy a decir. Shema Israel, escucha Israel. Y esta palabra me ha ayudado grandemente, y como decía, cuando usted sigue prestándole atención a lo que es la palabra, investigando su origen, usted va a entender mucho más a fondo, a profundidad, dónde que surgen las cosas y qué pensamiento le da a esas palabras, porque está bajo un pensamiento hebraico, no tiene un pensamiento bajo el helenismo griego ni latín. Recuerden esto: Yeshua HaMashiach no fundó cristianismo, no fundó una secta,
no fundó ni Testigo de Jehová, no fundó Pentecostal, no fundó Bautista, ni la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tampoco fundó eso. Esas son denominaciones que el hombre ha formado basado bajo su entendimiento y la teología, y a base de esa palabra griega teología, ellos se fueron profundizando bajo su teología, su ideología, su pensamiento, en el cual otra persona lo instruyó. Yo siempre he tenido miedo en esa parte, lo que es, no es que le voy a decir que la teología es mala, sino he tenido miedo a la teología del hombre, porque me gustan unos pasajes también donde dice Rab Shaul, Pablo el apóstol, el emisario Pablo, habla en Corintillín Aleph, Primera de Corintios, capítulo 1, lo vamos a buscar. Es una porción de la palabra, eso es en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, la nueva alianza. Lo correcto es decir nueva alianza, no nuevo pacto, sino nueva alianza. Entonces, voy a combinar esta cita bíblica con otra que está en Gálatas y en Corintios. Rasha, o el emisario Pablo, le habló a estos griegos. Uno de los propósitos de Rab Shaul era hablarle a los judíos y a los gentiles. También la palabra goy es una palabra hebrea que significa gentil y a la vez pagano. Esta palabra pluralizada se dice goim. Los goim también significa los pueblos, los paganos. ¿Por qué se le da esa palabra un pensamiento hebraico al traducirse, por ejemplo, a la Reina Valera, gentiles? Tiene un pensamiento hebraico que es basado al pensamiento de los judíos, pensamiento divino basado a las Sagradas Escrituras, me quiero referir. Y se le llamó Goy, pueblos, a los que no pertenecen a la nación de Israel. Personas que tenían dioses paganos, principalmente los griegos, tenían diferentes tipos de divinidades, estatuas, esculturas y creencias no basada en la Torá, sino bajo su helenismo griego, sus pensamientos y su filosofía y sus sutilezas griegas. Pero gracias al Eterno tenemos lo que es la cultura hebraica, lo cual nos va a dar a entender cuál es el pleno valor de la palabra a tu vida. Jaim en hebreo, vida, lev, corazón, para que Hashem vaya circuncidando tu corazón y vayas entendiendo cuál es el propósito de él para contigo, a usted que me escucha. El propósito mío de grabar este video y no estoy buscando que usted lo comparta para beneficiarme, nada de eso, sino quiero que lo comparta para que otros tengan la oportunidad de entender
los fragmentos de la verdad. He entendido durante mi vida espiritual que la verdad está dispersa como si fuera un rompecabezas, y ese rompecabezas tú lo tienes que armar, tú lo tienes que buscar para armarlo fragmento por fragmento, pieza por pieza, y cada fragmento está disperso en este mundo para que a través de la cultura y las religiones, como dice un sabio, que cada mentira tiene un fragmento de la verdad, pero no quiere decir que la mentira es una pura realidad, es una verdad, no, sino que bajo esa mentira usted puede buscar el fragmento de la verdad para desmentir lo opuesto a la verdad, que es la mentira, el mal testimonio. Bueno, en otros temas seguiremos hablando, en otro vídeo estaremos detallando más el tema, pero hoy quiero enfocarme con ustedes sobre cómo llegué a los pies de Hashem a través de Yeshua HaMashiach, bajo las raíces hebraicas. Las raíces hebraicas han sido de gran bendición para mi vida. Me ha ayudado a cambiar de concepto. Me ha ayudado a entender las cosas, no bajo el helenismo griego ni el helenismo romano, latín. Era la antigua lengua que se hablaba en Roma, Italia. Y voy a compartir, para que no se me olvide, la dos citas bíblicas que voy a combinar, que es lo que hace la teología. Esto no hay necesidad de que el hombre tenga que darte un concepto de su doctrina. Es que tú vayas a la palabra y reconozca por ti mismo la verdad. A través de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que venga sobre ti a darte discernimiento de Ruach, de Espíritu, para tú entender el propósito de Hashem sobre tu vida. Y aquí hay ejemplos de cómo el Rasha o el emisario Pablo nos habla en Corintillín Aleph, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, 10. Os ruego pues hermanos, por el nombre del Adón, que significa nuestro Señor, Adón Yeshua HaMashiach, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, pues hay entre vosotros contienda. Rashaú está reprendiendo a estos hermanos que ha habido contienda y divisiones, y a pesar de esto, el evangelio que Yeshua HaMashiach nos vino a enseñar bajo un pensamiento hebraico no es para causar divisiones, no es para que usted tenga una doctrina y fulano otra doctrina y yo otra doctrina, no. Es que reconozcamos el pleno valor de la ley y del pensamiento hebraico basado en la Tanaj de Brit Hadashah, en el antiguo pacto, la antigua alianza y la nueva alianza, que muchos le conocen como Nuevo Testamento. En Gálatas, capítulo 1:11,
Baruch Hashem, la gloria sea del Eterno. Gálatas capítulo 1, 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la congregación de Elohim y la asolaba. Aquí le estoy dando a entender a ustedes, mis queridos oyentes, de que el evangelio de Rab Shaul, del emisario Shaul, no lo aprendió de hombre. ¿Verdad que es interesante? Que esto, la palabra, no fue bajo un concepto doctrinal de un hombre que quería beneficiarse, amigo mío, bajo una doctrina. El plan de Yeshua, el beneficio de Yeshua es que usted sea salvo y dejemos la ignorancia y reconozcamos que en Él hay salvación, vida eterna, y que anunciemos su evangelio para proclamarle al prójimo la salvación, darle a entender cuál fue el propósito. El propósito de Yeshua no fue un propósito político, como en aquel tiempo en el judaísmo, como dijo Rab Shaul, el emisario Pablo, que él estaba bajo un poder político del Sanedrín y tenía un concepto de que debía perseguir a los judíos mesiánicos, a los judíos creyentes en Yeshua, personas que eran celosos de la Torá. Los apóstoles eran celosos de la Torá. Nunca dejaron de practicar el judaísmo, inclusive que lo practicaba dándole pleno valor como nuestro rabí, Yeshua HaMashiach, le enseñó. Y quiero que entiendan que este fue uno de los propósitos de Yeshua para que nosotros seamos salvos. Por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Si no tienes fe, no eres salvo por la gracia de Hashem. Y como dice en Santiago, que la fe sin obra es muerta. La fe, emuná, las obras y la fe van de manitas, juntas, no pueden estar separadas. Seguiremos dando detalles en otro vídeo acerca de esos temas. En conclusión, mi testimonio ha sido impactante a mi vida. Recuerdo que andaba perdido en la carne, pero para una persona común, racional, que anda normal bajo sus deseos carnales, esa persona lo que te va a decir, no, eso era normal porque todo hombre necesita beber, salir, tener mujeres, o tener, como dicen en República Dominicana, una jevita para tú salir y vacilar. La palabra no te prohíbe. Escúchame bien. La palabra no te prohíbe tener una esposa. La palabra no te prohíbe que tú compartas con tus amigos. Lo que la palabra te prohíbe es que tú hagas las cosas desordenadas.
Y hacer la cosa desordenada trae consecuencia. Todos los actos abominables traen consecuencia. Y mi alma me hablaba y me decía, estás mal, estás haciendo la cosa mal. Como ese cargo de conciencia, como usted lo puede entender, amigo mío. Ese cargo de conciencia te dice y te habla y te dice, que lo vamos a ver en las escrituras, te va a decir, no lo hagas, te vas a sentir mal. Cuando tú haces una cosa que está mal, te sientes mal, a veces no puedes dormir. No puedes dormir porque te está acusando tu conciencia. Tu conciencia te está acusando. ¿Por qué te está acusando tu conciencia? Porque estás mal, entiende eso, estás mal. No la corrompas más. Y el hombre lo que hace, corromper. Y al corromper su alma, se vuelve más terco, insensato, abominable delante de los ojos de mi Padre Celestial. Y para él, yo creo en Dios. Hay que ver en qué Dios usted cree. Casi todas las denominaciones están diciendo, yo creo en Dios. Este fue el Dios que me sacó y me liberó. Pero ¿cuál Dios? Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Evangelio de Yohanan, capítulo 12, Baruch Hashem, la gloria sea de mi Padre Celestial. Disculpa si alargo un poquito el tema, pero es muy interesante. Me gusta hablar con base y fundamento. Que hay personas que creen muchas veces que las cosas se hacen por emoción. No es emoción. Cuando tú lo haces por emoción, se desvanece y cae esa muralla que habló. En el capítulo 12, amén, versos 44 hasta el 50, nos da a entender, lo pueden leer en su Biblia, y lo que tienen una Biblia bajo un concepto hebraico, mucho mejor todavía, que tiene una mejor traducción, la cual no está tergiversada, sino bajo un pensamiento hebraico. Yeshua nos enseña que las palabras que ni Él ni el Padre van a venir a enjuiciarnos aquí. Pero ¿qué es lo que usted está hablando, Ronnie? ¿Cómo que Él ni el Padre nos van a enjuiciar? Lea bien en Yohanan capítulo 12, verso 44 al 50. Y usted verá que son las palabras que Yeshua habló, que se escribió aquí en la Tanaj y en el Brit Hadashah, son las que van a condenarlo. Mientras más usted corrompe su alma, más condenación tiene, más se va condenando. Y con este testimonio quiero enseñarle que todavía hay tiempo, si usted que me escucha, que puede cambiar su forma de pensar. Deje que el Eterno circuncide su corazón. Yo andaba de una forma desordenada que para el hombre en la calle, en el barrio donde yo vivía, una urbanización Gregorio Luperón, vivía allá. Para el hombre, no, mira,
como dice en términos dominicanos, ese muchachito bacano, él es heavy, no se mete con nadie, míralo cómo anda. O si no decía, este no es el hijo de fulano, que va a la iglesia cristiana ya. Y míralo cómo anda, con un musicón en la jipeta, con una bocina, un monitor, con música, dembow, reggaetón. Totalmente desordenado. Pero gracias al Eterno, tuve un accidente. Y en ese accidente, voy resumiendo el testimonio un poquito. Salí, esa noche, estaba lloviendo y perdí el control de los frenos de la jipeta en la cual andaba. Y andaba a una velocidad un poco rápido, pero antes que iba llegando al pasar el puente, había una entrada de un lugar turístico que le dicen Costámbar. Y en ese lugar, cuando iba a frenar, veo que el vehículo pierde el control al frenar y se pierde el control con los frenos. Me falla porque no me frenó como yo quería. Y tuvo un accidente grande. No tenía cinturón de seguridad. Y fue impactante. Choqué con un poste de luz eléctrico. Y una lámpara grande que sostenía el poste de luz, sostenía la lámpara, se desprendió con el impacto cuando impacté el poste de luz. Cayó sobre el cristal de frente. Yo nada más sentí el boom. Las bolsas de aire se dispararon y vi como todo blanco se nubló, como si fuera una neblina del polvo de las bolsas de aire que se dispararon. Y en ese momento tiré un grito y dijo, Dios mío. Y cuando quería salir, porque el vehículo estaba botando ya el humo, y estaba el frente en un estado muy feo, y traté de abrir las puertas y estaban condenadas, o sea, no, el seguro ni lo podías quitar ni poner nada, estaba condenado. Y en la parte derecha de los asientos de atrás pude abrir una puerta y salí. Eso es increíble, en fracciones de minutos habían tantas personas que creían que la persona que estaba dentro de la jipeta, o sea yo, estaba muerta. Baruch Hashem, la gloria sea de Hashem. Y déjame decirte, amigo mío, que yo nací de nuevo en ese momento.
porque estaba así, de manita casi con el ángel de la muerte. Y Hashem tuvo misericordia. Hashem tuvo mucha misericordia. Cuando salí, las personas decían, gritando, ¡Uy, sáquenlo, sáquenlo! ¡Se murió! Se tiene que estar muerto. Pero Hashem tuvo misericordia. Y había un amigo vecino que pasó en ese momento, no sabía que era yo. Estaba sacando la batería del vehículo para que eso no se prendiera y explotara y se incendiara más. Y escuchaban a la persona, pero sáquenlo primero a él. Y el amigo mío, recuerdo su nombre es Borbón. Él estaba sacando la batería y le contestó a ellos, pero él está aquí al lado mío. Él me está ayudando. Y todo el mundo quedó impactado viéndome que estaba bien. Y una señal de este testimonio, miren aquí, los queloides que he formado eran cristales clavados en la mano. Cuando la lámpara impactó el cristal delantero en el guía. La gloria sea de Hashem. Mi padre en ese momento me dijo, mi hijo, ¿estás bien? Y yo, sí, papá. Y mi padre empezó a darme palabras de reflexión por la palabra. Me decía, arrepiéntete, hijo mío. Busca de Hashem para que Él pueda ayudarte, para que tú puedas volver al camino, cambiar tu forma de actuar, tus pensamientos, todo. Y fue grande. Quedé totalmente... Ve, Alice. Y fue totalmente fuerte. ¿Y qué le digo, amigo? Que en ese momento llegaron los amigos. Bueno, no todos. En ese momento tú sabes, como dice el refrán, quién es quién. Quién es tu amigo, quién no es tu amigo. En los momentos de tu tribulación, en los momentos de tu pobreza. Porque en los momentos de riqueza eso no se reconoce. Y ¿qué te digo? Como dice un proverbio en el hebreo se dice Mishle, y ahí enseña como Shalomón en hebreo, en español se dice Salomón, nos enseña de cómo al rico atrae muchos amigos. El rico atrae muchos amigos, mas el pobre es aborrecido. Nadie visita al pobre. La palabra no se equivoca en estos escritos, en los que tuvimos. Pero Hashem tuvo misericordia y me ayudó. Y fue un amigo. Y fue a visitarme. Su nombre es Joan Rosario. Él fue a visitarme y me dijo, pero Ronnie, ¿qué pasó? Dime.
escuché una tragedia que te pasó, un accidente, ¿qué pasó contigo? Cuéntame. Y luego estuvimos hablando y me recomendó, mira, vamos al monte donde nosotros vamos con muchos jóvenes y vamos a un monte que se llama el Monte Sinaí. Le nombraron de esa manera. El Monte Sinaí es un lugar de oración, un campamento donde usted puede con toda libertad ir, amanecer tranquilo, orando, levantándose de madrugada y hacer tefilá, oraciones. Y ahí fue mi experiencia con la divinidad. Ahí fue cuando bajé de ese monte una nueva figura, revestido del nuevo hombre, nuevo pensamiento. Sentí la presencia de la divinidad en el momento que empezamos a orar. Y en la presencia de la divinidad empezó a tomar posesión sobre mi cuerpo. Dice la palabra que somos el templo de la Ruach HaKodesh. Somos templo del Espíritu Santo. En el hebreo se dice Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh. No se dice él porque hebraicamente es femenino y no masculino. En otro vídeo estaremos enseñando esas cositas. Por lo tanto, puedes dejar tu pregunta, tus dudas en este vídeo comentando y así contestaré, le daré respuestas a sus preguntas en otro vídeo. Bueno, fue tan poderoso el asunto. Ahí fue mi encuentro con la divinidad. Habían cristianos, habían pentecostales, habían personas que pertenecían a otra denominación, creyentes, y iban y tenían su relación con el Eterno. Oraban, venía el día de amanecían ahí y se iban para sus casas. Pero el Eterno hizo algo tan distinto en ese momento, en ese monte, amigos que me escuchan, que las personas me miraban distinto, diferente. Había muchas personas llenas de prejuicios y se creían que tenían totalmente la verdad y ellos estaban limpios. Me vi en momentos siendo atacado hasta por mis propios hermanos. En ese momento, porque todavía estaba en el cristianismo. Y empecé a hacer tefilá en ese momento. Y cuando bajó la presencia divina, esa palabra llegó en mi mente cuando estaba haciendo teshuvá, que significa arrepentimiento, a Hashem. En ese momento llegó esas palabras que dijo nuestro Adón, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los Nevi'im, a los profetas. ¿Cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Haciendo tefilá, se me salían las lágrimas, lloraba, decía: perdóname, Hashem, por mis transgresiones, por mis errores. Y en ese momento, esas palabras me llenó de gozo.
Hashem me libertó, sentí liberación, porque Él manda a sus malachim, a sus ángeles, como dice en Tejilín 91, también los pueden leer, Salmos 91. Él manda a su Tejilín, a hacer el trabajo para conducirlo a la verdad. Oye, amigo mío que me escucha, prójimo, oye, judío, ortodoxo, ultraortodoxo, lo que hace Hashem en la vida de la persona está vinculado también sobre la decisión de la persona, sea buena o sea mala. Tú eres arquitecto de tu propio destino. En Gálatas capítulo 6, en el libro de Gálatas dice: Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra corrupción para su carne, siembra la corrupción. El que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, más bien hagamos ayuda más a los judíos, a los de la familia de la fe. Y ¿qué te digo? Que fue impactante como entender esa cita bíblica de cómo uno se destina y cómo el otro se destina, sea el camino bueno, el correcto o el opuesto. Y todo el mundo me miraba diferente. Empecé porque mi padre, Marcial Vázquez Hernández, mi padre, cual amo mucho y quiero, y mi madre Teresa de Jesús Chevalier, ellos, mejor dicho, me instruyeron a tener temor a Hashem, pero Hashem iba tratando en mi vida desde cuando yo era niño. Yo pude ver ese otro testimonio que tengo cuando era niño. Tenía un dolor de muela tan grande, que no podía dormir, que era gritando. Y mi padre, quien me enseñó a amar a Israel, a bendecir a Israel, cosa que la gran mayoría, digamos, de los cristianos, para tú decirle ora por Israel, ellos lo hacen. Pero si tú no le dices, ellos no lo hacen. Porque muchos de ellos no están en el corazón bendecirlos. Hay personas que se creen el Israel único escogido. Y quiero decir que yo caí como, de tanto el dolor, caí como ese éxtasis, como si fuera un éxtasis grande. Y vi como a un anciano con ropa resplandeciente que descendía y venía con la mano así sobre mí. Cuando uno es muchacho, uno dice las cosas más o menos como uno la puede distinguir y ver. Pero ahora que estoy en los caminos del espiritual, he podido entender que fue Hashem. Y yo decía, en ese momento que vi esa luz tan resplandeciente que no podía ni figurar su rostro bien, simplemente ver su presencia resplandecido y reconocerlo como un anciano y ver la mano como llegaba, desapareció ese dolor
Mi padre, recuerdo que estaba haciendo tefila, oración, en la cama, madrugando, y yo con un dolor que no aguantaba. Y le hago así a mi padre, le digo, papá, se me quitó el dolor. Ay, papá, tú no sabes que vi un anciano que descendió. Era una luz tan resplandeciente que no podía verlo. Y me pasó la mano. Y me curó. Mi padre estaba llorando, dándole la gloria y la honra al Eterno. Fue tan poderoso. Como le seguía hablando en el monte Sinai, pude vivir la experiencia de la divinidad. Las personas me veían distinto. No entendían el propósito del Eterno. Empecé con todo el amor que me sembraron, que nacía en mi corazón y el apego a Israel. Empecé a investigar como el Eterno me puso en mi corazón. Busca las raíces. Busca las músicas hebreas. Investiga mi cultura, mi pueblo, en el cual tú serás instruido por medio y por mi voluntad. Así Hashem habló a mi vida. Y empecé y fui desarrollándome, investigando y viendo que habían personas que tenían diferentes tipos de conceptos. Habían los cristianos protestantes, pentecostales y otros cristianos que no son pentecostales, sino templos bíblicos. Y me decían, no, que no hay que guardar Shabbat. Y que eso está abolido. Como dicen ellos, que Jesús abolió eso en la crucifixión. Y en otro lado recuerdo un amigo, su nombre es Juan, el cual me decía, así como tú lo estás leyendo, que Hashem reconoce su pueblo, a quien guarda su pacto, su santo Shabbat, obedece lo que está escrito ahí, no obedezca la voz del hombre. Y esa gran polémica entre ambos conceptos me llevó a tener más una relación con el Eterno y no con el hombre. El hombre y su teología hace apartarte. Y cuando empecé a escudriñar la palabra y todo esto equivale a Shabbat aquí, guardaron los emisarios Shabbat, los apóstoles Shabbat, se reunían en Shabbat. Shaul se reunía hasta con los discípulos, hasta con sus seguidores en Shabbat, en Hechos de los Apóstoles, y persuadía tanto como a judíos y a los no judíos a guardar Shabbat, a reunirse con ellos en Shabbat, en las fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Pero dentro de mí, yo me levanté como a las 3 a.m. de la mañana
Estamos hablando que eso fue en el 2015, casi el 2016. Y ahí sentí esa voz con autoridad. Me levantó de la cama y me dijo, así, levántate, abre la Biblia. Yo me levanté, fue algo tan impactante, como atónito, un poquito atemorizado, y seguí la voz y abrí la palabra y decía en Jeremías, que en hebreo se dice Yirmayahu, Jeremías, capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú ignoras o conoces. Ahí fue mi relación con el Eterno. Hasta hoy en día seguí escuchando su voz. Y en la empresa en la cual yo trabajaba, una turoperadora, vendía excursiones, daba servicio al cliente, a las agencias de viajes de diferentes nacionalidades. Hablo inglés, francés, alemán, sueco básico y mi español, dominicanamente. Y las dudas entre ambas conceptos del cristianismo protestante y el pentecostal y el adventista me llevó a que yo estudiara la palabra y pusiera a prueba mi fe. Y cuando yo me arriesgué un momento, fui a trabajar a un sitio que se llama Río San Juan, un hotel, y era Shabbat. Y yo hablando con Hashem y diciéndole a Hashem, si este es su día santo, muéstreme y déme la señal. Bueno, estaba predicando en Shabbat, reuní las personas, habían clientes que venían y querían comprar las excursiones, le decía no, me negué y dije no pueden meterle hoy, vengan mañana que estará un compañero mío que le va a ayudar. Y recuerdo que había otro compañero que decía, ponte a trabajar, Ronnie, ponte a trabajar, eso te va a traer problemas en la empresa. Digo, ajá, tranquilo, no te preocupes, Hashem tiene el control, decía yo. Seguí predicando. Y en un momento, no sé si llegó la comunicación, pero sé que me llamaron desde la oficina y me dijeron, Ronnie, ¿cómo estás? Me llamaron en el teléfono, en mi celular. Queremos reunirnos con usted. Tenemos una pequeña reunión y queremos reunirnos con usted, por favor, si es posible. Y dije, no hay problema. Y estaba asustado. Decía, bueno, voy a perder mi trabajo, pero me arriesgué. Decía, Baruch Hashem, me arriesgué porque puse mi fe en tu palabra y quiero ver la respuesta de la verdad. Baruch Hashem. Llegué a la oficina. Habían 2 personas también sobre los cuales tenían que reunirse, 2 compañeros míos. Y yo también. Y empezó la reunión. Pase, Ronnie, venga. Y yo temblando del miedo. Pero nada, decía Baruch Hashem. Alabado sea el Eterno. Y cuando mi superior dijo,
Este motivo de esta reunión es para decirle a ustedes que va a haber cambios en zonas y lo hemos elegido a ustedes tres para que trabajen en otra zona. Mi corazón hizo así, bajó el miedo, todo. Digo yo, wow, Baruch Hashem, y ahora, ¿cómo le digo a esta gente que quiero guardar Shabbat? Que no quiero trabajar en Shabbat. Terminan la reunión y me dice, disculpe, mi superior dice, su nombre es Luis Martínez, dice, disculpe. Ronnie, definitivamente, ¿cuál es el día libre que ustedes quieren tomar? Se pueden organizar con los demás ya. Pero Ronnie, ¿cuál es el día libre que usted quiere? Definitivamente, recuerdo yo, sí, no me equivoco. Así mismo estoy seguro. Yo le dije, yo quiero librar Shabbat. Ahí está la respuesta de Hashem. Cambiaron jefe. Se fue él de la empresa, renunció. Vino otro jefe, una jefa, una superior. Y me dijo, Ronnie, nosotros somos los que ponemos los días libres. Y estoy viendo que usted tiene los sábados libres aquí. Y hay que trabajar esos días. Y yo le dije, sí, reconozco. Pero definitivamente hablé con el jefe. Se le comentaron a los superiores. Y que ese día no debo trabajar. Porque entiendo yo por la palabra, por la Torá, de que es el día santo en el cual se me ordena a no trabajarle a nadie. Con todo respeto, le hablé a esa señora. Y ella me dijo, bueno, está bien, Ronnie. Cualquier cosa yo le comunico, pero lo vamos a dejar así. Yo dije, Baruch Hashem. Luego ya la subieron a otro cargo y nos dieron a otro superior nuevo. Me llama y me dice, saludos Ronnie, ¿cómo está? Y yo, dígame, licenciado, ¿cómo está? Bien, estoy viendo que usted libra los sábados aquí y yo soy el que estoy organizando los días libres, los días que deben trabajar y los días libres los organizo yo. Pero estoy viendo que usted tiene los sábados libres. ¿Puedo contar con usted si se presenta un momento de trabajo en el sábado? Yo le dije que no puedo trabajar en Shabbat, se me prohíbe. La divinidad me lo prohíbe, la palabra. Se entiende, Ronnie. No hay problema, descuide. Yo pongo a otra persona. Siga guardando su Shabbat. Baruch Hashem. Y empecé a investigar y las raíces hebreas a crecer de conocimiento, de sabiduría. Y empecé a seguir investigando.